Y otra vez tenemos que hablar del dengue porque este año ya se registraron más de 25.000 casos en todo el país. Entérate cómo hacer para evitar la propagación del mosquito. A partir de la semana epidemiológica 1, o sea, desde enero, empiezan a subir los casos de dengue en algunas provincias, incluido más la capital o la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tanto la provincia. Empiezan, o hay algunas municipalidades de la provincia en que sí, y empieza a subir y sube hasta 6, 7 veces más que los años anteriores. Y en las últimas semanas, o sea, la que va de la semana epidemiológica 13 hasta la 16, los casos de dengue son 10 veces más que en la misma semana del año anterior, o sea, un promedio de 5.600 por mes o por semana para toda la República, digamos, ¿no? El dengue había sido erradicado en los años 60 porque había sido erradicado el mosquito. El mosquito Aedes vuelve siguiendo la ruta de los camiones desde el norte y vuelve a sembrar la Argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires, desde la epidemia 15-16, ellos tienen monitoreo de larvas y tienen lugares donde tienen las larvitrampas y ven qué porcentaje de Aedes aegypti hay, o de larvas de Aedes hay en los distintos lugares. Claro. Y este año son 149 trampas de Aedes, el 71% dio Aedes, cuando el año pasado había sido el 50 y el año anterior había sido el 40. Esto, digamos, empieza, o sea que casi toda la ciudad de Buenos Aires está invadida por el mosquito Aedes, ¿no? También hubo casos en José Cepaz, o sea, hay dengue también en el conurbano, en la provincia de Buenos Claro, Aires. claro. Había 9.100 casos en Buenos Aires y 8.000 en La Cava, y hubo, como se llama, comparado con la epidemia de coronavirus, esta tiene menos brillo, digamos, pero hubo igual este año 22 muertes asociadas al dengue, ¿no? Desde 14 años a 80 y pico de años. Marcelo, ¿cómo reconocer al mosquito y cómo prevenir su aparición? El mosquito es un mosquito domiciliario, las patas tienen colores blancos y negros, es un mosquito diurno, es un mosquito que necesita agua limpia para criarse y para reproducirse. ¿Cómo se llama? Para transmitir el dengue además tiene que estar infectado, se tiene que picar a una persona que tenga virus en la sangre, que el virus empieza desde el día anterior hasta como mucho 9 10 días, pero generalmente son 5 a 6 días que la persona tiene virus en la sangre, y después de una reproducción externa que puede ser de 6 7 días, el mosquito ya se vuelve infeccioso para poder picar. Y son mosquitos peridomiciliarios, están en la manzana, en el domicilio del vecino, entonces hay que estar permanentemente monitoreando en los lugares donde se junta agua limpia. Es un cuadro febril, con intensos dolores musculares y articulares, que no tiene síntomas respiratorios, que por eso en parte nos sirve para diferenciar de los virus ahora respiratorios y también en parte del COVID. Y que en algunos casos o sea, que se maneja en forma sintomática generalmente, pero en algunos casos hay signos de gravedad como vómito, dolor abdominal intenso, aparición de sangrado de encías o de la nariz. Cuando se ve al paciente, lo primero que se hace es la prueba del lazo, la prueba de apretar el manguito de la presión entre la presión máxima y la mínima, y aparece todo un pequeño hemorragias o petequeado hemorrágico en el brazo, lo cual sería un signo de seriedad. Y por supuesto hacerle el análisis de sangre, el análisis inicial de sangre, que es el hemograma, el hepatograma.
Generalmente no afecta el hígado, pero hay que ver en el hemograma que no bajen las plaquetas, que son la parte de la coagulación de la sangre. Entonces eso es uno de los Claro. signos de posible mala evolución, ¿no? Evidentemente la información no es suficiente, el miedo evidentemente ha hecho campaña a favor del coronavirus, cuando se muestran 20.000 muertos acá, 30.000 muertos acá, 40.000 muertos acá, vos ves que en la calle es muy raro que veas una persona sin el barbijo o el tapaboca, sin mantener la distancia social, sin saludarnos como uno. Entonces ha habido un cambio de conducta fenomenal en la población que no se da con el dengue porque no le tenemos respeto ni seriedad, supongo, o no le tenemos miedo a lo mejor. Entonces no Claro. nos preocupamos de algo que tendría que ser tan sencillo como, está bien, el cuidado de que no haya criadero de mosquitos en nuestros hogares o en nuestras manzanas, y a la noche usar mosquitero, aunque no es un mosquito más nocturno, ¿no? Pero Claro. usar mosquitero, usar los repelentes de insectos cuando estamos afuera, cosas que a lo mejor no nos acostumbramos porque nos falta algo, nos falta algo. No creo que sea información, creo que nos falta un poco de será miedo. Pero Claro. digamos, el miedo no es onzo, como dicen, ¿no? Pero bueno, acá, de nuevo, igual, si uno piensa, 50 van a ser 50 y pico de mil casos, van a ser 30 y pico a lo mejor confirmados, 30 y pico de mil y 20 y pico de mil no confirmados, o sea, 50 y pico de mil casos. Y mueren 22 personas en toda la República, evidentemente le quita miedo. Existe la vacuna tetravalente, o sea, con los cuatro grupos los cuatro serotipos del dengue, pero es una vacuna extraña, es una vacuna que hay que darla a chicos, pero en lugares que ya tienen, en lugares que ya los chicos tienen un 70% de dengue. Claro. Es una vacuna extraña, tiene que ser en zonas donde ya hay una endemia, epidemia de dengue muy importante, y algunos recomiendan darle la vacuna a los que han tenido un caso de dengue previo confirmado por serología, por análisis, o sea, Claro. un caso confirmado, porque si no... Es una vacuna que cuando se empezó a dar en algunos lugares como de Haití o algo así, se vio que después de aplicada la vacuna aparecían más casos de dengue grave y más muertos. Porque si Ajá. se da en el que nunca tuvo dengue, es un mecanismo paradójico que hace que, también es lo que se dice con el dengue, que hay dengues más graves como el dengue 2 de por sí, que hay poca circulación en Argentina, pero también se dice que el segundo o el tercer episodio de dengue que uno tiene es el que puede ser más grave o posiblemente mortal. Y lo mismo Claro. pasaba con la vacuna que debía protegernos hacía como primer episodio de dengue, y cuando la persona se pescaba el segundo episodio de dengue era cuando aparecían casos graves y mortales. Por eso la vacuna se dejó de dar, aunque está autorizada, pero bueno, se dejó de dar hasta que no ocurra eso. ¿Cuándo va a pasar eso en la Argentina? Y qué sé yo, no sé, creo que capaz que nunca, porque no creo que el 70% de la población de la ciudad de Buenos Aires se vaya a infectar nunca con dengue. Claro. Gracias, Marcelo, por este contacto, por este contacto. Bueno, de nada, hasta luego. Hasta luego.